El mundo de Tobias Whitfield, ya tambaleándose, se derrumbó por completo cuando el jefe Standing Eagle pronunció la siguiente frase, revelando un secreto inquietante sobre su hija. La ley de la tierra. Cuando la bondad forja una deuda ancestral, tu hija la encontró allí. Era una pequeña niña blanca con cabello como seda de maíz y un vestido azul desgarrado en el dobladillo. La descripción de Standing Eagle era tan precisa que el corazón de Tobias dio un vuelco. Emma. Lone Wolf, el guerrero moribundo, esperaba que ella gritara, que huyera, que trajera hombres armados. En cambio, una pausa tensa se apoderó del aire, y por un instante, algo parecido al asombro cruzó los rasgos curtidos del líder apache. Ella se sentó a su lado. Cuando vio que tenía frío, que la muerte se acercaba, tomó la manta de sus pequeños hombros, una manta de lana suave, obviamente preciosa para ella, y lo cubrió con ella. Tobias sintió como el aire abandonaba sus pulmones. La manta de Emma, la que su madre había cosido antes de morir, la que Emma llevaba a todas partes, aquella sin la que no podía dormir, se la había dado a un guerrero apache moribundo. Y no solo eso. Ella se quedó con él, continuó Standing Eagle, su voz volviéndose más suave. Ella sostuvo su mano mientras él pasaba al mundo espiritual. Ella le cantó una canción de cuna de niños blancos hasta que se detuvo. Luego colocó flores silvestres sobre su pecho y susurró palabras de paz sobre su cuerpo. Las implicaciones golpearon a Tobias como un puñetazo físico. Su hija de 8 años no solo había mostrado una bondad inaudita hacia un guerrero enemigo moribundo, sino que había realizado lo que, sospechosamente, parecía un maitang inusual o un rito funerario improvisado. Sin saberlo, sin comprender la gravedad de sus acciones, Emma había honrado la muerte de un guerrero de una manera que resonaría profundamente en el pueblo apache. Standing Eagle se acercó, y Tobias pudo ver algo inesperado en los ojos del guerrero, no ira, ni amenaza, sino gratitud. Ninguna persona blanca ha mostrado jamás tanto honor a uno de nuestros guerreros moribundos. Tu hija le dio a Lone Wolf algo más preciado que el oro. Ella le dio dignidad en la muerte, consuelo en sus momentos finales y respeto por su espíritu. Pero entonces, la expresión de Standing Eagle volvió a endurecerse, y Tobias sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin embargo, hay un problema, Tobias Whitfield, un problema que nos trae aquí hoy. La palabra problema se cernió en el aire como una sentencia de muerte. Tobias sintió como su agarre en el Winchester se apretaba mientras su mente repasaba una terrible posibilidad. ¿Qué tipo de problema podría haber creado el acto de bondad de Emma? ¿Qué costumbre apache había violado sin saberlo? Standing Eagle pareció leer el miedo en los ojos de Tobias. Cuando encontramos el cuerpo de Lone Wolf esta mañana, también encontramos algo que lo cambia todo. El líder apache metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba a su lado y sacó algo que hizo que el corazón de Tobias se detuviera. Era la cinta azul del pelo de Emma, la que le había regalado su madre, la que usaba todos los días. Pero había algo mal en ella. Manchas oscuras cubrían la tela, manchas que parecían, sospechosamente, sangre. Su hija dejó esto junto a su cuerpo, dijo Standing Eagle, sosteniendo la cinta a la luz de la mañana. Pero estas manchas no son de las heridas de Lone Wolf. El terror se apoderó de Tobias. La sangre en la cinta de Emma significaba que había resultado herida, posiblemente gravemente herida. Su pequeña podría estar herida o algo peor, y él había pasado la mañana escondido en su granero en lugar de buscarla. ¿Dónde está?, preguntó Tobias, dando un paso adelante a pesar de los 200 guerreros que los rodeaban. ¿Dónde está mi hija? Standing Eagle lo miró con incredulidad. Eso es lo que tenemos que discutir. Verás, según la ley apache, cuando alguien muestra tanto honor a nuestros muertos, se convierte en parte de nuestra tribu. Las acciones de tu hija la han unido a nosotros de maneras que los hombres blancos no comprenden. Las palabras impactaron a Tobias como un golpe físico. Ley apache, lazos tribales. No estaban aquí para agradecerle a Emma su bondad. Estaban aquí para reclamarla. Era una profecía o una maldición disfrazada de buena voluntad. Tiene 8 años, dijo Tobias, con la voz quebrada por la desesperación. No entiende sus leyes ni sus costumbres. Solo estaba siendo amable con alguien que sufría. Y precisamente por eso sus acciones tienen tanto peso, respondió Standing Eagle. Bondad mostrada sin esperar recompensa. Compasión dada a un enemigo sin esperanza de ganancia. Estas son las marcas de un verdadero corazón apache. Según nuestras antiguas costumbres, ahora ella nos pertenece.
Detrás de Standing Eagle, los 200 guerreros montados permanecieron perfectamente quietos, pero Tobías podía sentir su presencia como un peso que lo presionaba. Estos no eran términos de negociación. Estaban afirmando hechos. En sus mentes, Emma ya era una de ellos. Pero hay otra complicación, continuó Standing Eagle. Y de alguna manera su tono se volvió aún más serio. La sangre en esta cinta nos dice que su hija resultó herida mientras cuidaba a Lone Wolf. Ella podría estar herida, posiblemente gravemente. Necesitamos encontrarla rápidamente. La idea de Emma sangrando, asustada y sola hizo que el pánico corriera por las venas de Tobías. Entonces dejemos de hablar y empecemos a buscar. Cada minuto que perdamos aquí podría ser. No. La voz de Standing Eagle cortó su desesperación como una espada. No comprendes la situación. Si encontramos a tu hija y está gravemente herida, la ley Apache exige que la cuidemos como a una de las nuestras. Eso significa llevarla de vuelta a nuestro campamento, curarla con nuestra medicina y criarla como una niña Apache. El horror de la situación se abatió sobre Tobías. Emma estaba herida y desaparecida, los apaches querían reclamarla como propiedad tribal. E incluso si la encontraban con vida, sus leyes podrían obligarlos a arrebatársela para siempre. Standing Eagle estudió el rostro angustiado de Tobías durante un largo instante antes de volver a hablar. Sin embargo, hay una manera de resolver esto de otra forma. Un camino que honra tanto la ley Apache como el amor de un padre. La esperanza brilló en el pecho de Tobías. Pero las siguientes palabras de Standing Eagle la extinguieron de inmediato. Debes demostrar que eres digno de criar una hija Apache. Debes completar 3 pruebas que demuestren que comprendes nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra conexión con el mundo espiritual. Solo entonces podrás conservar a la niña que se ha convertido en una de nosotros. Tobías sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. 3 pruebas. Pruebas apaches. Eso podía implicar cualquier cosa, desde combate hasta pruebas espirituales y misiones imposibles. ¿Y si fallo? ¿Qué pasa si me niego?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Standing Eagle se volvió gélida. Entonces nos llevaremos a la niña cuando la encontremos, y no la volverás a ver. Desde algún lugar en la distancia llegó un sonido que los dejó a todos paralizados. El débil e inconfundible llanto de un niño pidiendo ayuda. El llanto volvió a hender el aire de la mañana. Débil y desesperado. Tanto Tobías como Standing Eagle se volvieron hacia el sonido, que parecía provenir del viejo pozo de la mina, a unos 800 metros al este de la propiedad. El viejo pozo. Ese era el lugar donde los viejos mineros de la fiebre del oro habían dejado sus sueños y sus secretos. Y ahora, parecía que también contenía el destino de su hija. ¿Podría ese lamento ser realmente el de Emma? Y si lo era, ¿qué trampa mortal le esperaba en la oscuridad de la tierra? Tobías Whitfield no sabía que ese grito marcaría el inicio de la prueba más grande de su vida. Standing Eagle había dejado claro el peso de las acciones de Emma, transformando un acto de compasión en una compleja deuda de honor. Pero la verdad más dura estaba a punto de ser revelada. El rastro de sangre. La prueba del padre. De pronto, la voz de Standing Eagle se hizo más grave, un tono que heló la sangre de Tobías. El jefe Apache, con un movimiento deliberado, sacó algo de una pequeña bolsa de cuero. Era la cinta azul del pelo de Emma, sí, esa misma que su madre le había regalado, la que su hija llevaba siempre. Pero no estaba como debía. Manchas oscuras, inequívocamente de sangre, cubrían la tela. Su hija dejó esto junto a su cuerpo, dijo Standing Eagle, levantando la cinta para que la luz de la mañana la iluminara. Pero estas manchas no son de las heridas de Lone Wolf. El terror se apoderó de Tobías. La sangre en la cinta de Emma. Eso solo podía significar que ella misma estaba herida. ¿Posiblemente grave? Su pequeña, allá afuera, tal vez sufriendo. Y él, escondido, temblando en su granero. ¡Por Dios! ¿Dónde está?, gritó Tobías, dando un paso adelante, olvidando por completo a los 200 guerreros que los rodeaban. ¿Dónde está mi hija? Standing Eagle lo miró, y no había ira en sus ojos, sino una seriedad abrumadora. Eso es lo que tenemos que discutir. Según la ley Apache, cuando alguien muestra tanto honor a nuestros muertos, se convierte en parte de nuestra tribu. Las acciones de tu hija la han unido a nosotros de maneras que los hombres blancos no comprenden. La ley Apache. Lazos tribales. No estaban aquí para agradecerle a Emma. Estaban aquí para reclamarla. Tiene 8 años.
balbuceó Tobias, su voz rota por la desesperación. Ella no entiende sus leyes ni sus costumbres. Solo estaba siendo amable. Y es precisamente por eso que sus acciones tienen tanto peso, replicó Standing Eagle con una calma que lo desquiciaba. La bondad mostrada sin esperar recompensa. La compasión dada a un enemigo sin esperanza de ganancia. Esas son las marcas de un verdadero corazón apache. Según nuestras antiguas costumbres, ahora ella nos pertenece. Detrás de Standing Eagle, los guerreros permanecían inmóviles, como estatuas. Pero la presencia de esos 200 hombres, de esos 200 destinos, se sentía como un peso aplastante sobre Tobias. No eran negociaciones, eran hechos. En sus mentes, Emma ya era parte de ellos. Y, como si la situación no pudiera ser peor, Standing Eagle añadió, con un tono aún más sombrío. La sangre en esta cinta nos dice que su hija resultó herida mientras cuidaba a Lone Wolf. Podría estar gravemente herida. Necesitamos encontrarla rápidamente. La imagen de Emma, sola, sangrando, asustada, hizo que el pánico corriera por las venas de Tobias. Entonces dejemos de hablar y empecemos a buscar. Cada minuto que perdemos aquí podría ser. No, la voz de Standing Eagle lo cortó. No entiendes la situación. Si encontramos a tu hija y está gravemente herida, la ley apache exige que la cuidemos como a una de nuestras. Eso significa llevarla a nuestro campamento, curarla con nuestra medicina y criarla como una niña apache. El horror lo golpeó. Emma, herida y perdida. Los apaches querían reclamarla como propia. Y, si la encontraban viva, sus leyes los obligarían a arrebatársela para siempre. Una pesadilla, pero, ¿había alguna salida? Standing Eagle observó el rostro angustiado de Tobias. Sin embargo, hay una manera de resolver esto de otra forma. Un camino que honra tanto la ley apache como el amor de un padre. Una chispa de esperanza se encendió en Tobias, pero las siguientes palabras del jefe apache la apagaron al instante. Debes demostrar que eres digno de criar una hija apache. Debes completar 3 pruebas que demuestren que comprendes nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra conexión con el mundo espiritual. Solo entonces podrás conservar a la niña que se ha convertido en una de nosotros. 3 pruebas. ¿Pruebas apaches? ¿Qué significaba eso? ¿Combate? ¿Ritos espirituales? ¿Misiones imposibles? ¿Y si fallo? ¿Qué pasa si me niego?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Standing Eagle se volvió gélida. Entonces nos llevaremos a la niña cuando la encontremos, y no la volverás a ver. Un grito desde las profundidades. Justo en ese instante, un sonido rasgó el silencio de la mañana. Débil, casi imperceptible al principio, pero luego más claro, más desesperado, el llanto inconfundible de una niña. Un lamento que venía de las entrañas de la tierra, una angustia que se clavaba en lo más hondo del alma de Tobias. El sonido parecía provenir del viejo pozo de la mina, a unos 800 metros al este de la propiedad. Un lugar abandonado, carcomido por el tiempo, donde nadie en su sano juicio se aventuraría. Tobias no pensó, solo corrió. Sus piernas se movieron antes de que su mente procesara la orden, impulsadas por una fuerza primigenia. El miedo, la adrenalina, la pura y desesperada necesidad de alcanzar a su hija. Pero el agarre férreo de Standing Eagle en su brazo lo detuvo en seco. La detención fue tan abrupta que casi pierde el equilibrio. El apache no lo soltaba. Espera, ordenó el líder apache, su voz un eco de autoridad inquebrantable. Esto podría ser una trampa. ¿Una trampa? ¿Con la vida de su hija en juego? Tobias lo miró con incredulidad, con una furia impotente que ardía en sus ojos. Esa es mi hija llorando. No me importa si es una trampa, no la dejaré ahí afuera. La voz de Tobias era un rugido, una mezcla de desesperación y amor puro. Pero el agarre de Standing Eagle permaneció firme, inamovible. Si atacas a ciegas y te matan, ¿quién completará las pruebas? ¿Quién demostrará ser digno de criar una hija apache? Piensa como un padre, no como un tonto. La lógica era brutal, sí, pero innegable. Si Tobias moría intentando llegar hasta Emma, ella se convertiría automáticamente en propiedad apache. Pero cada segundo de retraso se sentía como una traición a todo lo que un padre debería ser. Era una tortura. Standing Eagle levantó una mano, y como un rayo, 20 guerreros apaches desmontaron y comenzaron a moverse hacia el pozo de la mina en un patrón coordinado.
Se movían como sombras, desapareciendo y reapareciendo detrás de rocas y matorrales, avanzando con una eficacia mortal que desmentía cualquier noción preconcebida. Asegurarán el área, explicó Standing Eagle. Si es seguro, recuperaremos a su hija. Si se trata de una emboscada. Dejó la implicación en el aire, una amenaza invisible que flotaba entre ellos. Tobias observó con asombro. Estos no eran los salvajes de los que hablaban los periódicos, eran estrategas militares hábiles, con décadas de experiencia luchando contra las fuerzas mexicanas y estadounidenses. En cuestión de minutos, uno de los exploradores reapareció y le hizo una señal a Standing Eagle. La expresión del líder apache se volvió sombría. Ella está allí. Está viva, pero está atrapada. El alivio y el terror luchaban por el control en el pecho de Tobias. Viva, pero atrapada. ¿Cómo? El antiguo pozo de la mina se ha derrumbado parcialmente. Su hija se cayó a través de las tablas podridas que cubrían la entrada. Está aproximadamente a 15 pies de profundidad y las rocas sueltas continúan cayendo a su alrededor. Cualquier movimiento incorrecto podría hacer caer todo el pozo. La situación era peor de lo que Tobias había imaginado. La mina había estado abandonada durante años, sus soportes de madera estaban podridos, inestables. Si Emma había caído por el tablero que la cubría, ahora estaba atrapada en lo que era, esencialmente, una trampa mortal a punto de colapsar. Necesitamos cuerdas, soportes, algo para apuntalar las paredes del pozo, dijo Tobias, su mente repasando rápidamente las posibilidades de rescate. Pero Standing Eagle meneó la cabeza. No hay tiempo para tal preparación. Los exploradores informan que los soportes restantes están fallando. Tenemos quizás 20 minutos antes de que toda la estructura se derrumbe y entierre viva a su hija. La elección imposible cristalizó en la mente de Tobias. Un intento de rescate apresurado podría provocar un derrumbe total y matar a Emma instantáneamente, pero esperar a tener el equipo adecuado garantizaría su muerte mientras el pozo de la mina se derrumbaba a su alrededor. No había una opción buena. Solo había una elección que significaba la vida o la muerte de su hija. Standing Eagle estudió el rostro angustiado de Tobias y luego habló con una intensidad tranquila, una voz que perforaba el pánico. Esta es tu primera prueba, dijo. No es la prueba que planeé, sino la prueba que nos han dado los espíritus. Debes elegir. Intentar un rescate inmediato que corre el riesgo de matar a tu hija al instante o confiar en métodos apaches que no entiendes y en los que quizás no creas. ¿Qué método apache? Preguntó Tobias, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza. Nuestro chamán, Trueno Silencioso, cree poder hablar con los espíritus de la montaña. Pedirles que mantengan la roca firme el tiempo suficiente para un rescate. Pero esto requiere una fe absoluta, cualquier duda, cualquier interferencia tuya, y los espíritus no te escucharán. Tobias sintió que su mente racional se rebelaba contra la sugerencia. Comunicación espiritual. Hablar con rocas. Sonaba a superstición, a la clase de creencias primitivas que los hombres civilizados habían superado. Pero entonces, la voz de Emma volvió a elevarse desde el pozo de la mina, más débil ahora, más asustada. Y Tobias se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión imposible. Confiar en creencias espirituales apaches que no entendía o confiar en métodos de rescate convencionales que podrían no funcionar a tiempo. Los ojos oscuros de Standing Eagle se clavaron en los suyos. ¿Qué valor tiene para ti, hombre blanco? ¿La vida de tu hija o tu orgullo? ¿Y tú, qué harías en esta situación? ¿Confiarías en misteriosos métodos espirituales apaches en los que no crees, o te aferrarías a técnicas de rescate convencionales que podrían llevar demasiado tiempo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías, porque la decisión de Tobias determinaría si Emma vivía o moría en los próximos 20 minutos. Tobias cerró los ojos un momento, luchando con todo lo que le habían enseñado sobre ciencia, razón y pensamiento civilizado, pero cuando los abrió, y escuchó la débil voz de Emma. Papá, desde las profundidades de la tierra, todas sus creencias racionales se derrumbaron. Dime qué hacer, dijo en voz baja, con una resolución que no había conocido antes. Standing Eagle asintió con algo que podría haber sido respeto, una aprobación casi imperceptible. Primero, debes entender que Trueno Silencioso no es solo nuestro curandero. Trabajó en estas mismas minas hace 20 años, antes de que comenzaran las guerras apaches. Conoce cada pozo, cada soporte, cada punto débil de toda esta montaña. Un alivio inundó a Tobias. Esto no era solo misticismo espiritual.
Era conocimiento práctico combinado con creencias apaches. Trueno Silencioso realmente entendía la estructura física de la mina. Un anciano, con el rostro surcado de profundas arrugas, apareció como de la nada. Sus ojos oscuros, sin embargo, eran penetrantes y alertas. Llevaba una bolsa de cuero llena de lo que parecían piedras de colores y pequeños huesos. Sin decir palabra, se arrodilló al borde del pozo y comenzó a colocar los objetos en un patrón preciso alrededor de la abertura. Estaba pidiendo a los espíritus de la montaña que se mantuvieran firmes. Standing Eagle, traduciendo, explicó que Trueno Silencioso comenzó a cantar en apache, un canto bajo y rítmico. Pero lo más importante, escuchaba los sonidos de la mina, buscando las vibraciones que le indicaban que soportes estaban a punto de fallar. Tobías observaba fascinado cómo las manos curtidas de Trueno Silencioso se movían sobre las rocas alrededor de la abertura del pozo. Los dedos del anciano parecían leer información de los pequeños cambios en la piedra, los mínimos cambios de temperatura, las vibraciones casi imperceptibles. Era como si pudiera sentir el pulso de la montaña. Emma, llamó Tobías desde la oscuridad del pozo. ¿Me oyes, cariño? Papá, su voz era débil, pero clara, un hilo de esperanza en medio de la desolación. Tengo miedo. Me duele muchísimo la pierna. Y están cayendo rocas. Trueno Silencioso habló rápidamente con Standing Eagle, quien tradujo de inmediato. Está en una cornisa estrecha a unos 4.5 metros de profundidad. Parece tener la pierna izquierda rota, pero no corre peligro inmediato de caer más. Sin embargo, la viga de soporte justo encima de ella se está agrietando. Tenemos quizás 10 minutos antes de que falle. 10 minutos. El pánico se aferró a la garganta de Tobías, apretándola. Pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué hacemos? Alguien lo suficientemente ligero como para no provocar un colapso debe bajar hasta ella, dijo Standing Eagle. Pero también debe ser lo suficientemente fuerte como para sacarla. Y debe moverse con absoluta precisión. Un paso en falso, un momento de vacilación, y todo el pozo se derrumba. Standing Eagle señaló a uno de sus guerreros. Un joven que no debía pesar más de 63 kilogramos, pero cuya delgada figura era claramente todo músculo. Halcón Veloz hará el descenso. Ya lo ha hecho antes en rescates de cuevas. Pero Tobías negó con la cabeza, su convicción inquebrantable. No, es mi hija. Está aterrorizada y herida. Si un extraño intenta agarrarla, podría entrar en pánico y moverse en el momento equivocado. Tengo que ser yo. Pesas demasiado, dijo Standing Eagle sin rodeos. Tu peso derrumbará la cornisa en la que está. Entonces, enséñame a moverme como tú, exclamó Tobías, la desesperación dando paso a una determinación feroz. Has visto a tus hombres desaparecer en este paisaje como fantasmas. Enséñame a aligerarme, a leer la mina como lo hace Trueno Silencioso. Standing Eagle lo observó durante un largo instante. Esto era algo más que un rescate. Era una prueba de fe, de confianza, de la voluntad de un padre de sacrificarlo todo. Esto es peligroso más allá de lo que puedas comprender. Un error. Es mi hija, lo interrumpió Tobías, su voz cargada de una emoción cruda. No la dejaré morir pensando que su padre la abandonó. Trueno Silencioso volvió a hablar, sus palabras urgentes. La traducción de Standing Eagle heló las venas de Tobías. El agrietamiento se acelera. 8 minutos. No más. Sin decir nada más, Standing Eagle comenzó a quitarle las pesadas botas a Tobías, su grueso cinturón. Cualquier cosa que añadiera peso innecesario. Método Apache, explicó el jefe. Te conviertes en parte de la montaña, no en algo que lucha contra ella. Busca piedras sólidas antes de cada paso. Distribuye tu peso sobre la máxima superficie posible. Muévete como el agua, no como un hombre. Le entregó a Tobías un trozo de cuerda de cuero trenzada. Esto mantendrá tu peso y el de ella unidos, pero solo si los puntos de anclaje permanecen estables. Tobías miró hacia abajo, a la oscura boca del pozo de la mina, donde su hija de 8 años esperaba con dolor y terror. En 8 minutos, todo se derrumbaría. Tenía una sola oportunidad para hacerlo bien. Mientras se preparaba para descender a la oscuridad, Trueno Silencioso lo agarró del brazo y le habló directamente en un inglés mal hablado, pero con una claridad impactante. Espíritus de la montaña, ponen a prueba tu corazón. Bajas como hombre blanco. Subes como padre. Confía en la piedra. Confía en tu hija. Confía en el estilo Apache.
Si esta historia te está atrapando y necesitas ver cómo Tobias salva a Emma, asegúrate de suscribirte al canal. Porque este intento de rescate está a punto de volverse aún más intenso. ¿Crees que Tobias puede hacerlo? ¿Crees en la fe ciega en un momento así? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Tobias dio su primer paso dentro del pozo de la mina e inmediatamente sintió que toda la estructura se estremecía a su alrededor. La vibración que atravesaba el pozo se sentía como si la propia montaña estuviera respirando, un aliento que amenazaba con derrumbarlo todo. Tobias se congeló. Sus pies descalzos presionaron contra los peldaños de madera de la escalera. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras esperaba ver si su movimiento había provocado un derrumbe. Sobre él, el canto de trueno silencioso se intensificó, y de alguna manera, imposiblemente, el crujido de la madera tensa comenzó a acallarse. El anciano curandero no solo estaba realizando un ritual, estaba usando el sonido para estabilizar la mina, para calmar a los espíritus de la tierra, o quizás, para guiar a Tobias con una precisión casi sobrenatural, jugando la partida con los espíritus de la montaña. Fe y supervivencia. Tobias dio su primer paso dentro del pozo de la mina e inmediatamente sintió que toda la estructura se estremecía a su alrededor. La vibración que atravesaba el pozo se sentía como si la propia montaña estuviera respirando, un aliento que amenazaba con derrumbarlo todo. Tobias se congeló. Sus pies descalzos presionaron contra los peldaños de madera de la escalera. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras esperaba ver si su movimiento había provocado un derrumbe. ¿Esto era una locura? Sobre él, el canto de trueno silencioso se intensificó, un murmullo grave y rítmico que resonaba en el aire. Y de alguna manera, imposiblemente, el crujido de la madera tensa comenzó a acallarse. El anciano curandero no solo estaba realizando un ritual. Parecía que usaba el sonido para estabilizar la mina, para calmar a los espíritus de la montaña, o quizás, para guiar a Tobias con una precisión casi sobrenatural. Para un hombre como Tobias, criado en la lógica de la frontera, esto era incomprensible. Standing Eagle había sido claro. Esta era la primera prueba. No la que habían planeado, sino la que los espíritus les habían dado. La vida de Emma dependía de que Tobias dejara de lado su escepticismo y se rindiera a un tipo de conocimiento que desafiaba todo lo que él creía. La disyuntiva era brutal, confiar en métodos racionales que, aparentemente, no funcionarían a tiempo, o abrazar una creencia espiritual apache que no entendía. Su corazón de padre le gritaba, confía. Trueno silencioso, ese chamán que había trabajado en estas mismas minas hacía 20 años, conocía cada viga, cada grieta, cada punto débil. No era solo misticismo. Era un conocimiento práctico combinado con una profunda conexión espiritual. Mientras el anciano colocaba las piedras y los huesos alrededor de la boca del pozo, y su canto se volvía más profundo, Tobias comenzó a sentir una extraña resonancia, como si la mina misma estuviera respondiendo a las súplicas del chamán. Era una sensación que mezclaba el terror con una insólita esperanza, una mezcla que nunca antes había experimentado. La lógica le decía que era absurdo, pero la realidad de la situación, el inminente colapso, le gritaba que la lógica ya no era suficiente. ¿Se atrevería a poner la vida de Emma en manos de algo que no podía ver ni tocar? La respuesta era obvia. Emma, llamó Tobias, su voz resonando en la oscuridad húmeda. ¿Me oyes, cariño? Papá, la voz de su hija, débil pero clara, fue un ancla en el abismo de su desesperación. Tengo miedo. Me duele muchísimo la pierna. Y están cayendo rocas. Trueno silencioso se apresuró a hablar con Standing Eagle, y la traducción llegó de inmediato. Está en una cornisa estrecha, a unos 4.5 metros de profundidad. Parece tener la pierna izquierda rota, pero no corre peligro inmediato de caer más. Sin embargo, la viga de soporte justo encima de ella se está agrietando. Tenemos quizás 10 minutos antes de que falle. 10 minutos. El pánico era una ola helada que le apretaba la garganta. La imagen de Emma, pequeña e indefensa, atrapada bajo la tierra, era una tortura. Cada segundo que pasaba, el crujido de la madera se hacía más audible, un reloj macabro que anunciaba el fin. ¿Cómo era posible que el destino de su hija dependiera de una elección tan primitiva? ¿Qué hacemos?, preguntó Tobias, forzándose a mantener la calma, a pensar con una claridad que apenas sentía. Standing Eagle respondió con una decisión fría. Alguien lo suficientemente ligero para no provocar un colapso debe bajar. Pero también debe ser lo suficientemente fuerte para sacarla.
y moverse con absoluta precisión. Un paso en falso, un momento de vacilación, y todo el pozo se derrumba. Propuso a Halcón Veloz, un joven guerrero ágil y experimentado en rescates en cuevas. Su figura delgada y musculosa, envuelta en la piel curtida, parecía la de un espíritu más que la de un hombre. Era la personificación de la agilidad que la situación demandaba. Pero Tobías negó con la cabeza, su resolución inquebrantable, una terquedad nacida del amor más puro. No. Es mi hija. Está aterrorizada y herida. Si un extraño intenta agarrarla, podría entrar en pánico. Tengo que ser yo. La idea de que Emma, asustada y dolorida, viera un rostro desconocido descender en la oscuridad, era insoportable. Necesitaba ver a su padre. Necesitaba su voz, su tacto, su presencia. Standing Eagle fue franco. Pesas demasiado. Tu peso derrumbará la cornisa en la que está. Las palabras fueron un golpe seco, la cruda realidad de un mundo donde la fuerza bruta y la voluntad no siempre eran suficientes. ¿Cómo podía ser esto? Su cuerpo, el que siempre había sido su herramienta más fiel en la dura vida de la frontera, ahora era su mayor obstáculo. Entonces enséñame a moverme como tú. La desesperación de Tobías se transformó en una exigencia, un ruego. Has visto a tus hombres desaparecer en este paisaje como fantasmas. Enséñame a aligerarme, a leer la mina como lo hace Trueno Silencioso. Quiero aprender el estilo Apache. Standing Eagle lo observó, un brillo indescifrable en sus ojos. Quizás, por primera vez, veía algo más que un colono blanco. Veía a un padre desesperado, dispuesto a cruzar cualquier barrera por su hija. Esto es peligroso más allá de lo que puedas comprender. Un error. Es mi hija. Tobías cortó, la voz cargada de una emoción cruda, un lamento que brotaba del alma. No la dejaré morir pensando que su padre la abandonó. No, eso era impensable. Preferiría morir él mismo intentándolo. ¿Podría la fe y el instinto superar las leyes de la física? Trueno Silencioso volvió a hablar, sus palabras eran urgentes, un susurro que se mezclaba con el crujido de la roca. La traducción de Standing Eagle heló la sangre de Tobías. El agrietamiento se acelera. 8 minutos, no más. El tiempo era ahora un depredador, acechando en las sombras del pozo, listo para abalanzarse. Sin decir una palabra más, Standing Eagle comenzó a quitarle las pesadas botas a Tobías, su grueso cinturón, y cualquier cosa que añadiera peso innecesario. Cada prenda, cada objeto, era un gramo menos, un soplo de esperanza adicional. Método Apache, explicó el jefe, con una gravedad que infundía respeto, casi una lección ancestral. Te conviertes en parte de la montaña, no en algo que lucha contra ella. Busca piedras sólidas antes de cada paso. Distribuye tu peso sobre la máxima superficie posible. Muévete como el agua, no como un hombre. Fluye, adáptate, no te resistas. Le entregó a Tobías un trozo de cuerda de cuero trenzada, gruesa y flexible, con la experiencia de quien sabe que cada nudo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esto mantendrá tu peso y el de ella unidos, pero solo si los puntos de anclaje permanecen estables. Tobías miró hacia abajo, a la oscura boca del pozo de la mina, donde su hija de 8 años esperaba, herida y aterrorizada. 8 minutos. Todo se derrumbaría. Tenía una sola oportunidad para hacerlo bien. Mientras se preparaba para descender a la oscuridad, Trueno Silencioso lo agarró del brazo. Los ojos del anciano, penetrantes y llenos de una sabiduría milenaria, se clavaron en los de Tobías. Espíritus de la montaña, ponen a prueba tu corazón, le dijo directamente, en un inglés imperfecto, pero con una claridad impactante. Bajas como hombre blanco. Subes como padre. Confía en la piedra. Confía en tu hija. Confía en el estilo Apache. Las palabras del chamán resonaron en la mente de Tobías, no como un dogma, sino como una última y desesperada guía. La dicotomía entre la ciencia y la espiritualidad se desdibujaba, y lo único que importaba era la supervivencia. ¿Será suficiente la fe recién encontrada de Tobías? ¿Podrá un hombre de la frontera occidental, tan arraigado en la razón y la lógica, abrazar el conocimiento ancestral de un chamán apache para salvar a su hija? La primera prueba de Tobías acaba de comenzar, y el tiempo se agota. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Te hubieras aferrado a lo conocido, o hubieras dado un salto de fe hacia lo inexplicable por la vida de un ser querido? Cuéntame en los comentarios. Ten en cuenta que algunas extensiones necesitan la actividad en las aplicaciones de Gemini funcionar. Puedes activarla en actividad de las aplicaciones de Gemini,
Viaje al abismo. Un padre, y el terror de su hija. Con las palabras de trueno silencioso resonando en su mente, confía en la piedra. Confía en tu hija. Confía en el estilo Apache. Tobias se enfrentó a la boca oscura del pozo. Cada fibra de su ser le gritaba que esto era una locura. Confiar en susurros antiguos, en el estilo Apache que implicaba moverse como el agua, no como un hombre, pero el grito desesperado de Emma había disipado cualquier duda racional. No había tiempo para la lógica ahora. Solo había un padre, un pozo que amenazaba con derrumbarse, y una hija que lo necesitaba. ¿Acaso había una opción? No, no la había. La vida de su Emma dependía de esto. Con cada paso hacia el abismo, Tobias sentía como el corazón le martillaba en el pecho, un tambor tribal que resonaba en sus oídos. La oscuridad tragaba la poca luz que se filtraba desde arriba, convirtiendo el pozo en una boca hambrienta, un monstruo de tierra y madera podrida. Muévete como el agua, se repetía, una letanía, mientras sus pies descalzos, despojados de las pesadas botas por orden de águila en pie, buscaban los puntos más estables en los podridos peldaños de madera. No era solo un mantra. Era un ejercicio de fe ciega, una entrega a un conocimiento ancestral que su mente civilizada apenas podía comprender. Cada crujido bajo su peso era una punzada de terror, una advertencia de que la estructura entera era una trampa mortal a punto de ceder. El aire era pesado, húmedo, y olía a tierra mojada, a moho y, sí, a miedo. Se movía con una lentitud desesperante, una danza macabra en la penumbra, concentrándose en la distribución del peso, en sentir la resonancia de la mina bajo sus pies, tal como trueno silencioso le había enseñado. Era como si la montaña misma respirara, un aliento lento y pesado que amenazaba con exhalar y colapsar sobre él. Tobias tenía que aprender su ritmo, sus patrones, sus debilidades. Un desliz, una pisada en falso, y todo terminaría. ¿Podría un hombre de su mundo realmente fusionarse con la montaña de esta manera? La pregunta era un lujo que no podía permitirse. Mientras descendía, la voz de trueno silencioso, aunque en inglés rudimentario, seguía en su mente. Espíritus de la montaña, ponen a prueba tu corazón. Bajas como hombre blanco. Subes como padre. Confía en la piedra. Confía en tu hija. Confía en el estilo Apache. Era más que un consejo. Era una profecía, una carga. Cada peldaño que cedía ligeramente, cada roca que se desprendía y caía con un eco lejano, era una prueba de esa confianza. El tiempo se estiraba y se contraía, una paradoja cruel. Cada segundo era una eternidad de suspense, pero a la vez, los 8 minutos de plazo que les había dado trueno silencioso se escurrían como arena entre los dedos. ¿Qué pasaría si fallaba? La imagen de Emma, sola en la oscuridad, herida, lo impulsaba. «Papá, ¿estás ahí?» La voz de Emma, débil, pero milagrosamente clara, lo alcanzó desde las profundidades. Era un hilo de esperanza en la oscuridad, una señal de que todavía había vida, todavía una oportunidad. Era el ancla que lo mantenía cuerdo en medio del caos. Tobias se forzó a respirar, el aire parecía negarse a entrar en sus pulmones, denso con el polvo y la tensión. «Aquí estoy, cariño, voy por ti», respondió, su propia voz sonando extraña en el eco cavernoso, un grito de guerra y consuelo a la vez. ¿Podía su voz darle la fuerza necesaria a Emma para aguantar un poco más? Tenía que hacerlo. Tenía que ser suficiente. Y ahí estaba. A unos pocos metros más abajo, en una pequeña saliente, apenas visible en la penumbra, Emma se acurrucaba contra la pared de roca, su pequeño vestido azul, el mismo que su madre le había remendado con tanto cariño, rasgado y cubierto de polvo y sangre. Su pierna izquierda, torcida en un ángulo antinatural, era la fuente de su dolor, un dolor que Tobias sentía como propio, multiplicado por 1000. Trozos de roca y madera la rodeaban, testimonio de los pequeños derrumbes que seguían ocurriendo, cada uno un escalofrío que le recorría la espalda. El instinto de un padre es correr, abrazar, consolar, envolver a su hija en la seguridad de sus brazos. Pero Tobias sabía que un movimiento brusco, un exceso de emoción, y la cornisa bajo Emma se convertiría en su tumba, la tumba de ambos. Contuvo la respiración, el torbellino de alivio y pánico luchando en su interior, una batalla silenciosa que solo él podía librar. «Estoy aquí, mi amor», dijo, su voz un murmullo apenas audible, cargado de una ternura que contrastaba con el peligro inminente. «No te muevas. Estoy casi contigo». La emoción, ese torrente incontrolable de amor y miedo,
Tuvo que ser reprimida, encapsulada, guardada para un momento en que la seguridad estuviera garantizada. Su expresión se mantuvo estoica, su mirada enfocada, porque Emma necesitaba ver a un salvador, no a un padre aterrorizado. La pierna de Emma. Rota. La imagen le desgarró el alma, pero el rescate era lo único que importaba ahora. La visión de su pequeña, tan vulnerable, tan cerca del peligro inminente, encendió una furia fría y decidida en él, una determinación inquebrantable. Cada fibra de su ser se tensó. El estilo Apache no era solo una técnica, era una filosofía, una forma de entender la interconexión de todo. Trueno silencioso, con sus ojos penetrantes, había leído la mina, escuchando las vibraciones, sintiendo los puntos débiles. Tobias, ahora, intentaba imitar esa conexión. Sus manos, curtidas por el trabajo de la granja, se movían con una delicadeza inusual, tanteando la madera, la roca, buscando la solidez. Era un ballet de supervivencia, cada movimiento medido, cada respiración controlada. La cuerda de cuero trenzado que Águila en pie le había dado colgaba de su cintura, un recordatorio tangible de la fragilidad de su conexión con la superficie. Papi. Tengo mucho miedo, susurró Emma, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. El corazón de Tobias se encogió. Quería gritar, quería llorar, quería arrancarla de allí con sus propias manos. Pero no podía. Lo sé, mi valiente. Pero estoy aquí, ya casi llego. Solo un poquito más. Las palabras eran para ella, pero también para él, una autoafirmación de que podía hacerlo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un crujido más fuerte que los anteriores resonó por el pozo. Una viga de soporte, justo encima de Emma, se partió con un sonido espantoso. Polvo y pequeñas rocas cayeron, golpeando la cornisa y a la niña. Era el momento. El pánico se disparó, pero la disciplina impuesta por Águila en pie y Trueno silencioso se mantuvo. No había tiempo para el pensamiento, solo para la acción instintiva, guiada por la necesidad. Tobias se lanzó, no con la fuerza bruta de un hombre desesperado, sino con la agilidad calculada de un felino, sus manos extendiéndose hacia Emma. Agárrate a mí, cariño. Fuerte. Su voz era un gruñido, una orden. Emma, con un grito ahogado, se aferró a su cuello, su pequeño cuerpo temblaba. Tobias la levantó con una fuerza que no sabía que poseía, su pierna rota colgando inerte. El peso de ambos amenazaba con desequilibrarlos, con hacer que la frágil cornisa cediera. Pero la cuerda, atada a su cintura y a la de Emma, se tensó, distribuyendo el peso, una bendición Apache. Con Emma en sus brazos, el ascenso comenzó. Cada peldaño era ahora doblemente peligroso. El tiempo se había agotado. Los crujidos eran constantes, la mina se quejaba, agonizaba. Trueno silencioso, desde arriba, intensificó su canto, una melodía gutural que parecía calmar a la propia montaña, o al menos, a los espíritus que la habitaban. ¿Era real? ¿Era solo el efecto de su mente agotada? No importaba. Funcionaba. El crujido de la madera tensa, de alguna manera, imposiblemente, comenzó a acallarse. El anciano curandero no solo estaba realizando un ritual. Estaba usando el sonido para monitorear la integridad estructural de cada viga y soporte en tiempo real. ¡Qué locura, qué milagro! Papi, la voz de Emma llegó desde abajo, débil y asustada. Oí que algo se rompía. Ya voy, cariño, llamó Tobias en voz baja, forzando la calma a su voz. Quédate muy quieta, ¿de acuerdo? No muevas nada excepto la boca. Continuó su ascenso, probando cada peldaño antes de apoyar todo su peso en él. Águila en pie tenía razón. Moverse como los apaches no se trataba solo de sigilo. Se trataba de comprender el entorno que te rodea, detectar la debilidad antes de que pudiera matarte. A 3 metros de profundidad, Tobias finalmente pudo ver a Emma en la tenue luz que se filtraba desde arriba. Estaba acurrucada en una estrecha cornisa de piedra, su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo. El camino de regreso era un infierno ascendente. Cada músculo de Tobias ardía, sus pulmones se quemaban. Pero la carga en sus brazos, el peso de su hija, era también su fuerza. Él no era el hombre blanco que había bajado. Era el padre que subía, un padre que había aprendido a confiar en lo inexplicable, en la sabiduría de una cultura que antes despreciaba. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo Tobias y Emma lograron salir de ese abismo, si el estilo Apache realmente salvó sus vidas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones.
Porque la próxima parte de este viaje no solo revelará el destino de Emma, sino también el verdadero significado de la fe y el sacrificio. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Confiarías en lo que te han enseñado o te atreverías a abrazar lo desconocido por amor? Déjame tu comentario, quiero saber tu opinión. Tormenta de balas. El cruce fatal bajo tierra y en la superficie, y mientras Tobias, con Emma aferrada a él, ascendía palmo a palmo por el precario pozo, luchando contra la inminente catástrofe de la mina, un sonido lejano comenzó a filtrarse desde el mundo exterior, un eco que se transformó rápidamente en un trueno. ¿Podría ser? Sí, eran cascos de caballo, una manada, dirigiéndose directamente hacia ellos. La velocidad y el ritmo no dejaban lugar a dudas, caballería. Pero no era la caballería que Tobías había estado esperando, ni mucho menos. Era algo mucho más complicado, una complicación que añadiría otra capa de terror a su ya desesperada situación. En la superficie, la tensión se había vuelto casi insoportable. Los guerreros apaches, inmóviles, esperaban. Águila en pie y Trueno silencioso estaban concentrados en la mina, pero sus sentidos agudos también captaron ese sonido que se acercaba. Un brillo de preocupación cruzó el rostro del líder apache, una arruga profunda en su frente. Soldados de Búfalo. Y lo que vieron a continuación confirmó sus peores temores. Una columna de polvo en el horizonte que anunciaba la llegada de los temidos Buffalo Soldiers, liderados por el teniente Morrison, un hombre conocido en la frontera por su celo militar y su lamentable falta de tacto, o su fama de actuar primero y preguntar después le precedía. El teniente, al ver a los 200 guerreros apaches montados rodeando una granja solitaria, no dudó ni un instante. Su mente militar, entrenada para la ofensiva, sacó la conclusión más obvia, pero completamente errónea. Un ataque. Una emboscada india, ni más ni menos. Para él, los apaches en formación no eran una delegación pacífica, sino una amenaza inminente, un blanco legítimo. Fuego, retumbó la orden de Morrison, su voz rasgando el aire de la mañana como un disparo inicial, un trueno que presagiaba la calamidad. Y así fue. El estruendo de los fusiles Springfield resonó en la pradera, un coro mortal que eclipsó el suave murmullo del viento. Balas silbando, cortando el aire, buscando carne. El campo de batalla se encendió en un instante, una explosión de violencia gratuita. Los apaches, aunque inicialmente sorprendidos por la agresión injustificada, no respondieron al fuego. ¿Por qué? ¿Locura? ¿Suicidio? No. Era la orden de Águila en pie, su voz como un trueno, llena de una autoridad que pocos hombres podían igualar, intentando detener la inminente masacre. Mantengan la posición. No disparen. Gritó el líder apache, su decisión tan audaz como desesperada. Sabía que cualquier respuesta por parte de sus guerreros solo alimentaría la espiral de violencia, convirtiendo un malentendido en una guerra abierta, una tragedia inútil. ¿Imaginas el caos? Disparos ensordecedores, gritos de hombres y caballos, el acre olor a pólvora quemada flotando en el aire. Y todo por un terrible malentendido. La mina, abajo, temblaba con cada detonación, un ritmo mortal que se sumaba a los crujidos ya existentes de la madera podrida y la roca inestable. La tierra misma parecía reaccionar a la violencia arriba, con cada explosión, cada impacto, acelerando su inevitable colapso. «Papá, ¿qué es eso?», gimió Emma, su voz ahogada por el pánico, una mezcla de terror y dolor mientras se aferraba aún más a Tobías. Las rocas, ya inestables, se desprendían a su alrededor con renovada furia, el polvillo picando sus ojos y garganta. Cada disparo en la superficie era un temblor nuevo para la vieja mina, una sacudida que hacía que los débiles soportes gimieran y crujieran. Parecía que el universo entero conspiraba contra ellos, desde las profundidades de la tierra hasta el aire violento en la superficie. La poca luz que se filtraba por la abertura parpadeaba con el humo de los disparos, creando sombras danzantes y aterradoras que parecían burlarse de su situación. Tobías intentó concentrarse en su ascenso, en el estilo apache, en la lectura de la piedra, en cada pequeño cambio en la estructura de la mina. Pero, ¿cómo ignorar la tormenta de balas que rugía sobre sus cabezas, la inminente batalla que se desarrollaba sobre el suelo que aún se tambaleaba bajo sus pies? Cada crujido de madera en la mina competía con el estampido de los fusiles, cada gemido de los soportes de madera con el grito de un soldado o un apache herido. Era una carrera contra dos catástrofes igualmente letales. El colapso de la mina, que los sepultaría vivos, y la guerra en la superficie, que prometía una carnicería.
Una situación que te hacía preguntarte, con el corazón en la garganta, ¿cuál era peor? ¿Morir aplastado o por una bala perdida? Mientras tanto, en la superficie, el teniente Morrison seguía gritando órdenes, su rostro enrojecido por la furia y la convicción, convencido de que estaba repeliendo un ataque indio masivo. Sus hombres disparaban sin piedad a los guerreros inmóviles, que, increíblemente, se negaban a devolver el fuego, un acto de disciplina y fe en su líder que rayaba en lo milagroso. Algunos apaches cayeron de sus caballos, siluetas desvaneciéndose en el polvo, su sangre manchando la tierra reseca. Trueno silencioso, con la cara contraída por la tensión, pero inquebrantable, seguía su canto, su voz una letanía baja y rítmica, su energía enfocada en mantener la estabilidad de la mina, una oración desesperada en medio de la carnicería. Pero la inacción de los apaches era incomprensible para los soldados, que interpretaban su silencio como una estratagema, una señal de una emboscada mayor. ¡Qué ironía tan brutal! La paz se confundía con la traición, el sacrificio con la astucia. Fue entonces cuando Águila en Pie tomó una decisión que heló la sangre a sus propios guerreros, una que desafiaba toda lógica militar, toda la historia de su pueblo, pero que, en su sabiduría, era la única esperanza de evitar un baño de sangre sin sentido, una masacre que no beneficiaría a nadie. Bajen las armas, rugió, su voz cortando el clamor de la batalla como una cuchilla afilada. Ríndanse. No disparen. Ante los ojos atónitos de los Buffalo Soldiers, que por un momento cesaron el fuego por la pura sorpresa, los orgullosos guerreros apaches comenzaron a desarmarse, dejando caer sus rifles y lanzas al suelo, levantando las manos en señal de rendición. Era un acto de sacrificio monumental, una muestra de liderazgo y sabiduría que muy pocos habrían podido comprender. Quien, en medio de un ataque, ordenaría a sus hombres que bajaran las armas. Han parado el fuego, gritó un soldado, incrédulo, su voz un murmullo de asombro. Morrison, aunque desconcertado por esta táctica inesperada, dio la orden de alto al fuego. Su mente militar no podía procesar lo que veía, pero la realidad era innegable, los apaches se rendían. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el estruendo de la batalla. Un silencio pesado, roto solo por los jadeos de los hombres, el relincho ocasional de un caballo, y los persistentes crujidos de la mina. Pero abajo, para Tobias, ese silencio no era un alivio, sino una advertencia. La mina, sin el apoyo de la batalla, parecía crujir con más intensidad, como si el cese del fuego le quitara la energía que la mantenía unida. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había detenido el tiroteo? No lo sabía, la oscuridad de la mina lo aislaba, pero tenía que seguir. El tiempo se acababa, cada segundo era un grano de arena que se escurría en un reloj de arena mortal. Tenían que salir. La situación en la superficie había cambiado drásticamente, pero el peligro de la mina seguía siendo inminente. Tobias, con Emma en brazos, sintió que la estructura que los rodeaba se agitaba, como una bestia herida a punto de exhalar su último aliento. La verdadera prueba de su descenso, su confianza en el estilo Apache, y la vida de su hija, estaban ahora en manos de lo que sucedería a continuación. ¿Podrían salir de la oscuridad antes de que todo se derrumbara? La respuesta, como siempre, estaba por verse en el siguiente paso, en el siguiente aliento. Pero si esta historia te ha atrapado, si necesitas saber cómo Tobias y Emma superan esto, no dejes de seguirnos. Deja un comentario con avanza, si quieres que la historia continúe. La vida de Emma pende de un hilo, y créeme, el próximo capítulo te dejará sin aliento. Ten en cuenta que algunas extensiones necesitan la actividad en las aplicaciones de Gemini funcionar. Puedes activarla en actividad de las aplicaciones de Gemini. La promesa y el renacer. El alba de una leyenda. Y así, la tensión en el aire se disipó, reemplazada por un silencio denso, cargado de expectativas. La carrera contra el tiempo había comenzado en las profundidades de la mina. Con cada centímetro ganado, la fe de Tobias en el estilo Apache crecía, no como una mística, sino como una conexión tangible con la tierra. Sus manos, antes aferradas a la supervivencia, ahora leían la roca como un libro abierto, un lenguaje antiguo que Trueno Silencioso le había enseñado. Poco a poco, con Emma temblorosa pero viva en sus brazos, Tobias emergió del agujero oscuro y maloliente de la mina. Verlos aparecer, cubiertos de polvo y con los ojos brillantes de terror y alivio, fue como presenciar un milagro. El aire fresco y el sol les golpearon los rostros, un contraste brutal con la oscuridad asfixiante de la que habían escapado.
El teniente Morrison, que había presenciado la calma inexplicable de los apaches y el dramático rescate, estaba absolutamente aturdido. Su mandíbula, literalmente, cayó. ¿Qué demonios acababa de pasar? La escena no encajaba con ninguna de sus estrategias militares, con ninguna de sus nociones preconcebidas sobre los salvajes indios. Aquí, donde esperaba ver una confrontación violenta, había presenciado un acto de increíble disciplina y un rescate que parecía desafiar toda lógica. Su mente militar, tan rígida, no podía procesar lo que sus propios ojos le mostraban. Águila en pie, con una calma que contrastaba con la reciente vorágine, dio un paso adelante. Sus ojos oscuros, llenos de una sabiduría ancestral, se posaron primero en Emma, luego en Tobias y finalmente en Morrison, que todavía parecía un pez fuera del agua. Teniente, comenzó Águila en pie, su voz profunda resonando en el aire ahora tranquilo, lo que vio aquí no fue una emboscada, sino un malentendido, un error trágico. Y entonces, con una paciencia sorprendente, el líder apache relató la increíble historia de Emma, la niña de cabello como seda de maíz y vestido azul, que había encontrado a un guerrero apache moribundo, lobo solitario. Explicó cómo la niña, sin miedo, sin prejuicios, le había ofrecido consuelo en sus últimos momentos, compartiendo su manta más preciada y cantándole una nana. Habló de cómo Emma había honrado la muerte del lobo solitario con flores silvestres y palabras de paz, un acto de bondad pura que trascendía las barreras culturales y las hostilidades. La sangre en la cinta de la niña, explicó Águila en pie, mostrándole a Morrison la mancha oscura, no era de su propia herida, sino del guerrero que ella cuidó. Las rocas que caían eran la consecuencia de una mina inestable, no de un ataque. La verdad, cruda y simple, golpeó a Morrison con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta del terrible error que había cometido, de la masacre que por poco desencadenaba por una falta de entendimiento, por una prisa por juzgar. ¿Cuántas otras veces, pensó, su rigidez militar había llevado a tragedias similares? Era un momento de revelación, de vergüenza y de una nueva y extraña comprensión. Águila en pie miró a Tobias, luego a Emma, sus ojos brillando con un respeto que iba más allá de las palabras. Tobias Whitfield, dijo, su voz resonando con solemnidad, has demostrado un valor inquebrantable y un amor por tu hija que honra a todos los padres. ¿Y tú, pequeña águila de corazón puro?, le dijo a Emma, que se aferraba a su padre, has mostrado una compasión que puede curar heridas más profundas que cualquier flecha o bala. Sus acciones nos han enseñado a todos una lección valiosa. En ese momento, la pradera, antes campo de batalla, se transformó en un espacio de tregua, de entendimiento. La promesa de un futuro diferente, donde dos mundos podrían coexistir, flotaba en el aire. No era el fin de todos los conflictos, por supuesto. Las cicatrices de décadas no se borran en un día. Pero era un nuevo comienzo, un indicio de que la paz no era solo un sueño, sino una posibilidad tangible, construida sobre actos de bondad y valentía. La historia del rescate de Emma y la inexplicable rendición apache se convirtió en una leyenda que trascendió fronteras. En las fogatas apaches se cantaba sobre la niña de corazón puro y el padre de la roca, y cómo su valor unió a los clanes. En las granjas de los colonos, los padres susurraban la historia de la niña que, con su inocencia, había detenido una guerra y enseñado a los hombres a ver más allá de sus diferencias. Esta leyenda no solo se contaba, se vivía. Poco a poco, ese acto de compasión forjó un nuevo camino. Los colonos de Whitfield y los mezcalero apache comenzaron a comerciar, a entenderse. Surgieron pequeños gestos de amistad, de respeto mutuo, cimentados en la lección que Emma había enseñado. Que el corazón humano, incluso en la adversidad, puede encontrar lazos que superen la enemistad. Imaginen esto. Un joven colono llamado Samuel, cuya familia había perdido tierras en una escaramuza apache años atrás, un día encontró su caballo cojo en un sendero remoto. Estaba solo, con el sol cayendo. Justo cuando la desesperación empezaba a hundirlo, apareció un guerrero apache, un rostro que en otras circunstancias le hubiera provocado miedo. Pero este guerrero, en lugar de amenaza, le ofreció ayuda. Con gestos, sin una palabra, curó al caballo y lo guió de vuelta a su granja. Samuel, que había crecido odiando, no supo qué decir. Aquella noche, en la mesa, su padre, que había oído la historia, solo pudo asentir. Las viejas heridas no desaparecían, pero una grieta de esperanza se abría. La mina, que casi se convirtió en una tumba, renació como el lugar de una promesa.
Una promesa de que la Tou Hieu podía vencer a la ignorancia, de que la compasión era más poderosa que cualquier arma. Pian Shanlo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos aferramos a la idea de que ellos son el problema, sin siquiera intentar entender su perspectiva? Aquí, en el corazón del desierto, una niña de 8 años, sin discursos ni tratados de paz, demostró que un solo acto de bondad puede desarmar el odio más arraigado. Este es el verdadero poder de una historia, ¿verdad? No solo entretener, sino transformar. Es una invitación a dejar de lado nuestros prejuicios, a mirar a los ojos del otro y buscar la humanidad que nos une. Porque, al final, la verdadera fuerza no está en la capacidad de conquistar, sino en la voluntad de comprender. Así que, aquí está mi reto para ti hoy. Piensa en una situación en tu vida donde un malentendido o un prejuicio te esté impidiendo conectar con alguien. Podría ser un compañero de trabajo, un vecino, incluso un miembro de tu propia familia. ¿Qué pequeño acto de compasión, de entendimiento, podrías ofrecer? ¿Podrías escuchar sin juzgar? ¿Ofrecer una ayuda inesperada, como Emma? No tienes que resolver el conflicto mundial, solo abrir una pequeña grieta para que la luz de la compasión entre. La transformación empieza con un paso, una elección, tu elección. Si esta historia te ha resonado y te ha hecho pensar en cómo la compasión puede cambiar tu mundo, o si tienes tu propia historia de un malentendido que se convirtió en conexión, quiero leerla. Deja un comentario abajo con tus reflexiones. Y si este mensaje te ha inspirado a dar ese primer paso, a romper una barrera, dale me gusta a este video y compártelo. No te quedes con este aprendizaje. Juntos, podemos tejer más historias de entendimiento y esperanza. No dejes que los prejuicios te roben la oportunidad de construir puentes. ¿Qué vas a hacer hoy para construir tu propio puente de compasión?